Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a iniciar hoy con un tema que es un poquito amplio, pero muy bonito y muy confrontativo. ¿Alguien de ustedes recuerda cuáles eran las vitaminas T que estuvimos viendo? Y que la hermana Andrea mucho recalcaba esas vitaminas T. Sí. Adelante, Carmen. Tefilá, Teshuvá, Tefilá, Teshuvá, Tevilá ¿Mm? y, ay, se me pasa el otro. A ver, ¿quién le ayuda? ¿Quién le sopla a Carmen? A ver, son 5. A ver, ya les está diciendo, les está soplando, Andrea le está diciendo frío, frío. Van 3, faltan 2. A ver, ¿quién da más? Sedacá, ¿no? Sedacá. Ajá, se da acá. Tefilá, Teshuvá, Tzedaká y Teshuvá, Tefilá, Teshaká. Oración. Es que no A sé cómo ver, ¿cómo se llama la oración? Es que no puedo en hebreo. No, muy bien. Muy bien. Bueno, ya vimos ahí las vitaminas, pero ¿qué creen? Hoy vamos a ver una medicina. Vamos a hacer una medicina para nuestra vida. Vamos a hablar de la Shonara. Vamos a hablar de este tema tan delicado, que tenemos nosotros que tratarlos dicen ahí, con pincitas, con palillitos. Ya tenemos las 3 vitaminas. Ya estamos bien reforzados. Nuestro sistema inmunológico de nuestra alma, de nuestro espíritu, ya tiene esas 5 vitaminas. Ahora nos vamos a ir por una medicina de la vida, que es la que nos puede salvar. Bueno, vamos a hablar de la Shonara. En sí está la enseñanza está en Efesios 4, 29, 32 y es nuestro tema 20, ¿sí? Está dividido en 2 secciones, dependiendo, puede que nos estengamos, pero bueno, vamos a ver, ¿sí? Y, y dice ahí, ¿no? Vamos a suponer, medicina de vida. La medicina de vida. Hay un cuento, una anécdota de un rabino que dice que estaba un vendedor, estaba uno de esos merolicos que ya ven que luego se ponen quién lleva más, quién lleva esto, y cómprele, échele. Y él ofrecía la medicina de la vida, ¿sí? Él ofrecía la medicina de la vida. Y él estaba escribiendo en el segunda planta de su casa o de un estudio, no sé, y alcanzó a escuchar, ¿no? Y el merolico al estar diciendo, yo vendo medicina de la vida, se arrimó mucha gente curiosa y todos querían de esa poción. ¿Sí? El rabí le habla y le dice que quiere, ¿no? Le llamó y le dice, sube aquí y dame una poción de tu medicina. Y el vendedor le responde, ni tú, ni los que son como tú necesitan esta poción. Y el rabí se quedó, ¿por qué? O sea, yo quiero esa medicina de la vida. Sube el vendedor con su palabra y les invito que todos abran su palabra y que remarquen ese pasuk o lo anoten y por favor ábranme Teilín 34, 13, 14. Por favor. Teilín 34, 13, 14. ¿Sí? 34 del 13 al 14. ¿Quién me ayuda a leer? Nada más me dice en qué versión lo tiene. Tengo la Reina Valera acá.
Adelante, Laura. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Esa es Reina, la medicina. Reina Valera, esa es la medicina de la vida. ¿Alguien tiene alguna otra versión? ¿No? Bueno, todos tenemos. Yo voy a leer en sí el libro de Salmos y dice, ¿quién es el hombre que desea la vida, que ama los días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar falsedad. Apártate del mal y practica el bien. Busca la paz y persigue. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿quién es el hombre que desea la vida y que ama los días para ver el bien? Es, entonces, ¿y por qué este vendedor le dijo al rabí que los que él ni los que son como él necesitaban de esta poción? ¿Sí? Porque se practica Torah, ¿sí? Y nosotros debemos practicar esa palabra, tenemos que practicar la Torah. Y nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que conocer qué es la Shonara, tenerlo bien remarcado para precisamente tener esa medicina de vida y que no llevemos nosotros medicina de muerte, que nosotros sea una medicina de aliento, una medicina de vida en la cual como a ese vendedor se le acerquen, se nos acerquen y pidan de esa poción y nosotros podamos darle un vaso lleno de agua viva. Nosotros podamos entregarle a él. Lo mismo en Proverbios 21-23 dice, quien cuida su lengua y su boca, cuida su alma de sufrimientos. ¿Sí? Entonces ya sabemos que la medicina de la vida es cuidar nuestra boca. Esa es la medicina de vida y estar estudiando. ¿Por qué Lashon? Bueno, dice que Lashon es lengua, ¿sí? En hebreo, Lashon es lengua. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho que nos vayamos nosotros al hebreo pictográfico porque nos da mucha enseñanza y nos hace admirar la sabiduría de la lengua Kadosh, ¿sí? Proverbios, era- Proverbios 21-23, ok, es que lo había contado. ¿sí? Ujú. Ok. Entonces, Lashon lleva una lamed, una shin, una bab y una nun, perdón. Entonces, si Lashon es lengua, la lamed en pictográfico, hebreo pictográfico significa control, tener un control, ¿sí? La shin significa diente, pero que también puede ser un cambio, ¿sí? Puede ser un cambio. Nos dice que la shin puede ser diente, una llama, una eterna, un cambio, ¿sí? O un adormecimiento. La bab es una estaca, es algo que nos une, ¿sí? Y la nun es vida. Entonces, si nosotros estamos hablando de la shon, que es lengua, nosotros tenemos que tener un control, que ese control vaya dando un cambio, algo que nos va clavando, nos va uniendo a la vida, respetar la vida de nuestro prójimo. Y entonces nosotros podemos ver que la shon, ¿sí? La shon Kodesh es lengua santa. Y la lengua santa, bueno, sabemos que es el que le alaba a Adonai o la lengua hebrea. Y tenemos lo contrario, que es la Shon Ara, que es la lengua malvada, ¿sí? Que es la lengua malvada. Ese es el término. Y nosotros cuando hacemos la Shon
hará, estamos con esa terminación de a, que es un sustantivo, y ra, que es malo, que es malvado, la palabra ra al último es malvada. Entonces, la Shonara es la lengua malvada. Y viéndolo desde este término, cuando nosotros hablamos de la Shonara, es imaginarnos cuán terrible es esta acción que nosotros cometimos o a veces cometemos. Y ahorita nos vamos a dar cuenta en todas estas sesiones, cuántos tipos de la Shonara hay, está clasificado para que nosotros se nos vaya grabando, que debemos de evitarla. No debemos otorgar medicina de muerte. Al contrario, nosotros tenemos que otorgar medicina de vida, ¿sí? Y que nosotros sea una lengua Kodesh, ¿bien? Que sea una lengua Kodesh santa, una lengua que dé vida. Adelante, amada, por favor. Ahora, nosotros, adelante. Con uno. Ándale. En Efesios 4, bueno, del 29 a 32, ahorita lo vamos a ver, pero nos dice que ninguna palabra corrupta salga de sus bocas, sino la que sea buena para edificar según la necesidad de las palabras, que bendigan a aquellos que las oyen. Nos está hablando aquí la Torá de una palabra corrupta. Nosotros mucho hablamos de corrupción, nosotros seguido hablamos, es que los policías son corruptos, el gobierno es corrupto, y pensamos que nada más está ahí, que en ellos, como tienen cargos públicos, terminan. Vamos a ver las definiciones y nos dice aquí que la corrupción se refiere en una primera instancia a algo que es echado a perder, que pasa a un estado de pudrición, de putrefacción, algo que es maloliente, ¿sí? Que pasa a un estado, dice, de perversión, alterándose las propiedades básicas y pasando a ser mucho más turbias y negativas. Eso es corrupción. Dice, y viene de la combinación de dos palabras en latín, que es romper y corazón. En un sentido metafórico, ¿sí? Significa justamente la pérdida de la esencia, ¿sí? De corazón, de una vida, de una persona. Entonces, en Efesios nos habla que ninguna palabra corrupta salga de nosotros, ¿sí? Y no nada más dejarse solo a las actividades, a las autoridades o nada más las que determinan un soborno. Porque aquí nos está diciendo que ya inclusive en el latín es romper y corazón. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo podemos echar a perder eso? Nosotros no soportamos el hedor o la putrefacción de un pescado, de un pollo que tiene días. Entonces, si nosotros estamos hablando de esa manera, lo que hablamos sale maloliente de nuestra boca. Adelante, amada. En Santiago 3:10 nos dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Y eso no debe de ser. Aquí nos dice, esto no debe ser, hermanos míos, esto no debe ser así. Y eso lo dice Santiago. Entonces, varias partes de la Torá, de la Biblia, hablan sobre esto, sobre la boca. ¿Sí? Nosotros pensamos que nada más hablar mal de alguien es la shonara y nos vamos a dar cuenta que no, ¿sí? Que no es así. La otra, madre, vamos a ver en sí todos los versículos de Efesios, ¿sí? Bueno, se pasó una, pero ahí está. En Efesios 4:29 al 32 dice que ninguna palabra corrupta salga de sus bocas, sino la que sea buena para edificar según la necesidad, palabras que bendigan a aquellos que las oyen. No contristen al Ruach Kodesh de Adonai,
pues están sellados como su propiedad hasta el día de la redención final. Líbrense de toda amargura, arrebato de cólera, ira, gritería, maledicencias, calumnias y todo rencor. En cambio, sean bondadosos unos con otros, de un corazón tierno y perdonándose el uno al otro, así como en el Mashiach Adonai nos perdonó. Aquí dentro de la palabra, dentro de la carta a Efesios, está hablando de qué tenemos que librarnos. ¿Qué es lo que nos hace hablar de la amargura, del arrebato de cólera? Porque muchas veces cuando nosotros estallamos en cólera, decimos o decíamos cosas que ofendían, cosas que lastiman a la otra persona. El gritar las groserías, las malas palabras, el calumniar y el rencor. ¿Por qué? Porque yo quiero sacar toda esa ira, yo quiero sacar todo ese coraje y lo echo sobre otra persona. Y no nada más es sobre la persona, sino es, o sea, es una cadenita, es un triángulo. Lo digo yo, quien lo escucha y a quien va dirigido. De esto nos habla en Efesios 4, 29 al 32. Adelante, amada. Bueno, y vamos a ir entonces allí a Marcos 7. Nos vamos a ubicar en el verso 15 y en el verso 21. Bueno, ya que me pasé. Bueno, entonces allí en el verso 15 nos dice: no hay nada por fuera de la persona que entrando en ella pueda hacerla impura. Por el contrario, son las cosas que salen de una persona las que la hacen que la persona sea impura. Entonces vemos que lo que uno habla es, ¿no? Lo que uno está pensando es lo que uno también muchas veces habla. Y muchas veces también tenemos que reflexionar y meditar en esta parte, que lo que nosotros estamos allí hablando muchas veces también se trata de lo que estamos mirando con constancia, de lo que están observando nuestros ojos, porque como la palabra lo dice, los ojos son la ventana del alma. Entonces, las palabras allí debemos de saber que provienen de nuestro corazón. Dice allí en el verso 21, porque desde adentro del corazón de la persona vienen los pensamientos perversos, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, adulterios. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar. Cuando nos escuchemos hablar a nosotros mismos, cuando escuchemos hablar a alguien más, tengamos en cuenta eso que nos enseña la palabra. Está hablando de la abundancia de su corazón. Y ahora también veamos que las palabras, pues primeramente el Eterno nos las ha dado ¿para qué? Para que puedan edificar. ¿Y edificar a quién? Pues aquellos que son los oyentes, aquellos hacia quienes yo me voy a referir, ¿verdad? Quienes son los receptores de un mensaje. Entonces, nuestra palabra tiene que ser de bendición, que sea una bendición, porque nuestra palabra allí puede en un momento, así como lo vemos aquí en nuestra imagen, construir algo, ayudar a que alguien avance, a que las personas se unan, a que haya amor, pero también nuestras palabras pueden llegar a destruir lo que alguien más quiere llegar a ser. Entonces, veamos que aún si nosotros nos metemos un poquito a este tema de la ciencia, podemos encontrar que qué son las palabras. Pues es un sonido que proviene allí de unas ondas, de unas vibraciones. Y allí, según los últimos estudios que han dado allí los científicos, pues dice que todo se ha creado ¿bajo qué? Bajo vibraciones. Que aún la partícula más pequeña que existe en el mundo es una vibración. Entonces, por eso es que también nosotros tenemos que meditar que con la palabra se ha creado todo. La palabra, el Eterno, allí Él habló y se creó todo lo que nosotros hoy vemos. Y vamos a ir allí
al Salmo 33:9 antes de leer Proverbios 19:21. Y Salmo 33:9 nos dice, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y se estableció. Entonces, ahí, para que nos quede en esa reflexión, que por eso es que nuestra boca, nuestras palabras deben edificar, deben consolar, aunque también tenemos que ser conscientes que con nuestras palabras nosotros también podemos destruir. Y esto es lo que allí nosotros tenemos que cuidarnos, cuidarnos de no hacer, de no ir allí a destruir nada, sino más bien que nuestra palabra pueda ser usada correctamente y que allí nuestra palabra la podamos llevar y hacer conforme a lo que el Eterno nos diga, no lo que nosotros queremos, sino lo que el Eterno quiere. Y vamos a leer entonces allí lo que nos dice Proverbios, Miss Ley 18:21. Entonces dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Esta es de la versión de la Nueva Traducción Viviente. Entonces vemos que por eso, si nosotros usamos mal la palabra, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en algo doloroso, en algo tormentoso, en algo que allí va a ser muy terrible. Y por eso es que el pecado más grande que existe, lo peor que existe delante del Eterno, es usar nuestra lengua para mal, porque Él nos la dio con otro propósito. Entonces vemos que la Shonara podría significar también lengua diabólica, porque se refiere al acto de que estemos hablando mal de otra persona y constituye un pecado dentro de la Torá. Entonces allí vamos a ver qué el Eterno quiere enseñarnos. ¿Qué es hablar mal? O no tanto hablar mal, sino decir mal. Pues entonces allí es maldecir. Es allí que nosotros también, yo voy a pasar porque luego me pongo a hablar y se me olvida que tengo que pasar. Entonces es allí, es maldecir. Quizás podríamos decir, ay, no, pero es que yo no maldigo. Yo no digo palabras groseras, yo no digo palabras obscenas, yo no digo eso, yo no estoy lanzando allí conjuros sobre las personas, no, 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 no. Pero entonces, el hecho de que tú ya estés hablando mal, también se está hablando de una lengua maligna. No se necesita llegar allí hasta que nosotros digamos una grosería, a que digamos un conjuro así como los que hacen los brujos, sino que basta con que vayamos diciendo más las cosas, con que como que las dijimos y ¿qué pasó? Pues allí es lo mismo, ¿verdad? Entonces que esa sea nuestra reflexión en esta tarde. ¿Cómo estoy yo usando mis palabras? ¿Estoy bien diciendo o estoy mal diciendo? Entonces vamos también que dentro de este tema vamos a ver algunos puntos. Y uno de estos puntos que se conoce es allí esta palabrita que en hebreo dice rehilut. Entonces la palabra rehilut en hebreo significa chisme, escarnio, burla. Esto se considera que es una expresión del Lashon Hara. Cuando aún un argumento puede ser verdad, pero es desconocido allí públicamente y lo hablamos, entonces estamos haciendo algo, un escarnio, ¿verdad? Estamos allí, quizás no con la intención de llevar algo negativo, pero en el momento que se habla, que se refiere, pues esto se convierte en esa parte de escarnio hacia una persona. Entonces, también vemos que constituye el mismo pecado de Lashon Hara, independientemente del medio que se esté utilizando. Ya, que si puede ser que, ay, que es que yo le dije a fulanito, que es que yo le dije, pero yo le conté o le mandé un mensajito o lo escribí allí por las redes sociales, ¿no? Que ahora son tan utilizadas para esas cositas. Entonces allí es ver esa parte, ¿cierto? Que tanto si yo lo hago de una forma verbal o yo ya lo publico para que otros lo puedan observar y luego lo puedan allí difundir, entonces estoy haciendo ese escarnio.
Entonces veamos que esta también puede ser una forma en la que yo lo puedo hacer cara a cara con alguien, lo puedo hacer indirectamente, lo puedo hacer en ausencia de la persona, lo puedo hacer allí a través de las redes sociales, lo puedo hacer a través de mi teléfono o a través del correo electrónico o de todo medio de comunicación, ¿verdad? Entonces, si vamos a ver allí en la Torah que habla, esto está prohibido. Yo no puedo ir a hablar de una persona para llevarla allí al escarnio. Puede que sí sea cierto o no lo que yo esté hablando, pero no lo puedo hacer. Adelante. Ahorita en la actualidad y el avance tecnológico de las redes sociales, han llevado, yo creo que a través de las noticias nos hemos enterado de cómo sobre todo la juventud que es difamada a través de una red social, hasta los han llevado a suicidarse, ¿sí? Los han llevado a suicidarse, porque publican sus fotos, porque o sea, los escarnian, ¿sí? Inventan un chisme, inventan algo que no es. Y dependiendo en la mente, porque las palabras que nosotros hablamos nos llegan al corazón, pero también nos hacen el estar imaginándonos, y si nuestra mente no está ubicada, puede desatar un caos. Hay que tener mucho cuidado y nosotros tenemos que orientar a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros jóvenes que tengamos en la Keilah. Cuidado. Como decía, Regilud, chisme, ¿sí? No. Nosotros vemos que en Santiago 4:1 nos dice, hermanos, dejen de murmurar en contra de los otros. Cualquiera que murmure en contra de su hermano o juzgue a un hermano, murmura en contra de la Torá y está juzgando a la Torá. Entonces, no eres un hacedor de la Torá, sino te conviertes en un juez. O sea, tú estás señalando, ¿sí? A través de las murmuraciones, que no nada más son con los gentiles, sino también con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces ignoramos todos estos conocimientos y este es el objetivo de estos cursos, que aprendamos todos y vayamos trabajando en lo que veníamos haciendo, corrigiendo lo que estamos haciendo y teniendo una teshuvá para evitar y tener control sobre esta boca. Cuando vimos lo de Tzum, que es ayuno, decía, cierra la boca, ¿no? Entonces, aquí pedirle al Ruach, pedirle a Yeshua que nos dé ese entendimiento. En Lucas 6:45 nos dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Cuántas personas nosotros catalogamos o nos hacemos a un lado porque decimos, ay, no, esa persona que habla, que dice, no me edifica, ¿sí? No nos da. Dice que nosotros podemos estar ahorita celebrando una fiesta y según nosotros estamos, ponen aquí en Yom Kippur que estamos nosotros, pidiendo perdón, estamos haciendo teshuvá, estamos haciendo muchísimas cosas. Y puedo yo estar, me pone aquí como ejemplo, puedo yo estar comiéndome un sándwich o una torta de jamón de puerco. Entonces, ahí viene entonces la congruencia, ¿no? Pero inclusive, dice aquí que inclusive el comer nosotros, algo que está prohibido, ¿sí? Todavía es un poco más aceptable que la shonara, ¿sí? Porque Andrea nos decía, ¿no? Porque la shonara sale de nosotros. Y la palabra nos lo dice, sale del corazón. Es algo, de ahí sale lo bueno o sale lo mal.
de la lengua. Entonces, regilud, ahora aprendámonos esa palabrita, ya no es chisme, no voy a hacer regilud, ¿sí? No vamos aquí. Porque todo lo, por ejemplo, el adulterio, el robar, el comer animales inmundos, el puerco, el conejo, los mariscos, ¿sí? Estos son pecados, pero por deseos de la cárcel. De la carne, perdón, ya estoy metiendo la cárcel. Adelante, amada. Y nos dice aquí que, a ver, ¿cómo nuestro corazón? Ahí está una imagen. A ver, antes, hermana, no le avances tanto, espérame ahí, uno por uno. Vamos ahí. A ver, ese corazón, ¿cómo está nuestro corazón? A ver, pongámonos ahorita a reflexionar. Muchas veces decimos, tengo mi angelito y tengo mi diablito. Pero como le decían al rabí, recuerden que decía, si son como tú, no debemos tener ya eso. Debemos estar trabajando. Ni nuestro corazón, ¿cómo está? La mitad se comporta bien, la mitad tiene sus aritas y su aureola, porque es bien, y la mitad tiene maldad. ¿Cómo está mi corazón? La siguiente, amada. ¿Mi corazón es maquiavélico? ¿Quiero hacer daño? ¿Quiero hacer sentir más? ¿Me siento yo bien cuando hago sentir mal a la persona? Yo siento satisfacción cuando a alguien le grito, cuando a alguien ofendo y me escondo. ¿Cómo está mi corazón? La siguiente, amada. O está maldoso, ¿no? O sea, mi sonrisa, pero ya es maldad. Quiero hacer daño, quiero hacer sentir mal a esa persona. ¿Cómo estamos? Evaluémonos. Adelante, amada. Mi corazón está herido y como mi corazón está herido, yo me siento con el derecho de herir para que yo ponga un curita, ponga yo una telita adhesiva y vaya sanando, pero porque yo quiero que mi hermano, que mi prójimo, también tenga esas huellas. Veíamos en Efesio que nos dice, de tu corazón va a salir ira, cólera, coraje. Entonces, ¿cómo está? Y decía, y sale de tu corazón, sale de nosotros mismos. La siguiente, amada. O mi corazón ya está negro. Porque hay que aceptar que muchas veces nosotros llegamos con muchos rencores. Nosotros llegamos a los pies de Adonai, a los pies de Yeshua, con nuestro corazón totalmente de piedra, dañado por tantas situaciones que nos pudieron haber pasado, pero que poco a poquito se van poniendo rojos, se va poniendo a la carne viva. Pero si aún yo no dejo esas manos diabólicas que están ahí agarrando ese corazón, todavía tengo ese resentimiento, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Voy a hablar con resentimiento, voy a hablar con dolor. En la otra mano, y mi corazón tiene espinitas, o sea, ya está más al rojo, pero anda por ahí algo. Como decimos, tenemos ahí una piedrita en el zapato que aún me lastima. Y si nosotros cuando se nos mete una uña enterrada que tenemos, nos anda molestando y nos llega a poner de malas, ¿sí? Porque sentimos dolor, porque sentimos molestia. Y si andamos en la calle, pues nos aguantamos, pero traemos esa molestia. Y llega un momento en que nos da coraje y ya no hacemos sino quién no las pague, ¿no? ¿A quién? Sino quién me pague. Entonces, viendo estas imágenes que son tan expresivas, ¿cómo estamos? ¿Cómo está ahorita mi corazón?
¿En qué área tengo que trabajar? ¿En qué área para que no, y sobre todo no desear que mi prójimo tenga los mismos sentimientos que yo, los mismos dolores, las mismas cicatrices que tienen los demás? El siguiente, amada. Y esta palabrita, porque nosotros para prepararnos para impartir esta enseñanza, viene de una enseñanza del rey David, ¿no? Y esta a mí me pudo, porque dice, la shunar es un pecado que se hace por maldad pura del corazón. Y nos decimos, ay, qué tanto fue, ¿no? Ay, sí, qué tanto dije. Pues, lo que conté era verdad. O, ay, pero no sabemos. Y esto sí tenemos que decir, o sea, el pensar que es un pecado que está saliendo por maldad pura del corazón. Y nosotros decimos, ay, pues lo dije sin querer, ¿no? O no lo dije con el afán de ofenderte. Pero pues no lo sabemos, ¿sí? Adelante, amada. Tenemos nosotros, está en Bamidbar en números, palabra, del 12 del 1 al 8. Vamos a leer la historia de Miriam y Aarón, ¿sí? Porque con nuestros profetas, en la Torah nos dan ejemplos de qué pasó y cómo Adonai corrigió, ¿sí? Cómo Adonai da la corrección. Y vemos, en este caso nos habla de Miriam y Aarón. Dice en Bamidbar 12 del 1 al 8. Dice, Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moshe a causa de la mujer etíope con la cual se había casado, porque de hecho se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron, ¿es verdad que Adonai solamente ha hablado a Moshe? ¿No ha hablado él con nosotros también? Y Adonai los oyó. Ahora este hombre Moshe era muy manso, más que nadie en la tierra. De repente Adonai le dijo a Moshe, Aarón y Miriam, salgan fuera, ustedes tres, al Mizcán del testimonio. Y los tres salieron. Dice, Adonai descendió en la columna de nubes y se paró en la entrada de Mizcán del testimonio. Imagínense a Adonai ahí afuera del tabernáculo. Ajá. Él llamó a Aarón y a Miriam y ellos fueron ambos hacia adelante. Y él les dijo a ellos, escuchen lo que yo digo. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo Adonai me hago conocido a él en una visión. Yo hablo con él en sueño, pero no es de esta forma como mi siervo Moshe, que es el único que es fiel en mi casa completa. Con él yo hablo cara a cara y claramente, no en enigmas. Él ve la imagen de Adonai. Sí, aquí nos está diciendo, o sea, los encaró, porque ellos al principio habían. Bueno, adelante, Amanda. Y es. Entonces aquí vemos, No, me falta la otra, Amada, me faltan todavía de esta, la bueno, siguiente. ya. Ándale. Después dice, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? Esta es otra versión, ¿eh? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Y Adonai de repente le dijo a Moshe, a Aarón y a Miriam, salgan ustedes tres de la tienda de reunión. Y salieron los tres.
Entonces el Adonai descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Elohim, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños, no así con mi siervo Moshe. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Adonai porque pues no temieron hablar contra mí, mi siervo, porque no temieron hablar contra mi siervo, contra Moshe. Adonai les está reclamando, les está corrigiendo que hablaron contra Moshe. Eso no los dice la nueva. Amada, no alcanzo a verlo de abajo. ¿Me ayudas? ¿Cómo dice qué versión es? La Biblia de las Américas, ¿verdad? Sí, así es. La Biblia de las Américas. La siguiente, para terminar este versículo en el 9, dice, y se encendió la ira de Adonai contra ellos y él se fue. Pero cuando la nube se retiró sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam y vio que estaba leprosa, ¿sí? Entonces Aarón dijo a Moshe, Señor mío, te ruego que no nos cargues con este pecado, con el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne ya está medio consumida. Y Moshe clamó a Adonai y dijo, oh Adonai, sana la hora, te ruego. Pero Adonai le respondió a Moshe, si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después pueda ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Después el pueblo salió de Acerot y acampó en el desierto de Parán. La siguiente, amada. Aquí que vemos, ¿qué era la lepra? Bueno, la lepra era una enfermedad, sí, que se caracterizaba por manchas blanquecinas y en la antigüedad era muy contagiosa. Dice, la lepra es una enfermedad ancestral descrita ya en los textos de las civilizaciones de la antigüedad. Se trata de una enfermedad infecciosa, crónica, que afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores a los ojos. Se puede curar y el tratamiento en las fases iniciales puede evitar la discapacidad, además de las deformaciones físicas. Los afectados también sufren estigmación y discriminación. Entonces, imagínense a Miriam, la hermana de Moshe, los hermanos de Moshe, y cómo Adonai pone su correctivo y hace que enferme de lepra y que podía. Y sobre todo que era una enfermedad estigmatizada, como un tiempo nosotros estigmatizamos a los del COVID, ¿no? Nosotros nos cubríamos, nos protegíamos. Y si alguien tenía COVID, lo aislaron. O con las otras enfermedades de transmisión sexual se aíslan, ¿sí? Los aislamos, porque no queremos infectar. Entonces, aguas con lo que hablamos, me viene la letra. Ahora sí, amada, Andrea, adelante. Toda amada. Pues sí, ¿no? Esta historia nos tiene que dejar mucho para reflexionar, porque si aún tomáramos los personajes, ¿no? Podríamos ver a Miriam. ¿Quién era Miriam? Miriam era la hermana mayor de Moshe, esa hermana que lo salvó, le salvó la vida
que allí se fue detrás de su cestica para ver quién lo iba a tomar, que luego le dijo a la hija Faraón, yo sé de alguien que te puede amamantar a este bebé y todo, ¿verdad? Pero aunque ella en este momento, su intención no era lastimar a Moshe, porque ellos eran allí, esas personas que estaban allí de la mano, trabajando por sacar allá al pueblo de Israel de la esclavitud, no le quería allí lastimar. Ocurre esto. ¿Qué fue lo que ocurre? Pues eh, allí como escudriñando un poquito y viendo la parte de los sabios, pues lo que ella hace es que ella pregunta, ¿no? Que por qué Moshe no servía con su esposa. Porque a lo mejor María sí estaba sirviendo allí con su esposo, Aarón estaba con su familia, estaba con sus hijos, y se preguntan, pero ¿por qué Moshe no tiene aquí a su esposa aquí al lado? Entonces, ese fue el momento en el que allí Adonai siente ese celo hacia Moshe. ¿Por qué? Porque él ya estaba en otro nivel, y en ese nivel no lo estaba viendo allí María. ¿Y qué viene? Entonces allí precisamente ella le hace el comentario aquí al sumo sacerdote, a su hermano Aarón. Y allí nosotros podríamos pensar que no estaba mal, pero delante de los ojos del Eterno sí estaba mal. Él allí lo tomó tan drásticamente que aún en la Torá se describe que el Eterno nos mandó a recordar esta lepra que le dio a Miriam, para que nadie en el pueblo volviera a hacer lo mismo. Entonces, esto nos tiene que llevar a que nosotros nos preguntemos cada vez que allí nosotros hagamos un comentario, siempre reflexionemos. ¿Quiénes somos nosotros para hablar mal de otra persona? ¿Quiénes somos nosotros? Y que eso sea también allí esa reflexión la que nos detenga de hablar para bien o para mal. Porque aún podemos ver qué pasó, que allí Miriam fue declarada culpable por parte del Eterno. ¿Por qué? Por andar chismoseando. A lo mejor sí estaba diciendo algo que era cierto acerca de su hermano Moshe, que no estaba allí sirviendo con su esposa, pero allí al Eterno no le agradó y por eso fue castigada con el Sarad. Y recordemos que ahora el Sarad que nos describe la Torá hablaba pues también de que no solamente aparecían esas manchas en la piel de las personas que estaban allí condenadas por parte del Eterno, que habían sido allí juzgadas por parte de él, sino que también aparecía aún en sus ropas y aparecía aún en sus casas. Esto era algo muy sobrenatural que ocurría allí en medio del pueblo, que venía de parte del Eterno y que hacía así, literal, dejar ver quién estaba bien y quién estaba mal, quién estaba hablando, quién estaba haciendo la shonara y quién no estaba haciendo la shonara. Entonces veamos qué ocurría con las personas que tenían en ese momento Sara, les separaban, les enviaban a que salieran de allí del campamento y que estuvieran a cierta distancia. Entonces veamos que eso es lo que hace la Shonara, nos separa como pueblo y nosotros no le podemos dar lugar a este pecado porque eso es lo que hace, trae división entre nosotros, lastima. Entonces, quien hacía la Shonara, que era el mandamiento que había dado el Eterno, tenía que salir del pueblo, se tenía que ir y se tenía que alejar. Entonces, ¿qué más sucedía con su casa, con sus cosas? La Torá nos hace referencia a que sus cosas tenían que ser allí destruidas. ¿Y por qué? Porque las personas chismosas separan a las otras personas. El pueblo se separaba a causa de los que tenían Sarah. Y esto es algo que ocurre también en lo natural. Si nosotros vamos a reflexionar por un momento, ¿qué ocurre cuando yo hago un comentario acerca de una persona? ¿Verdad? Que eso me crea ya un conflicto aquí en mi mente, que a lo mejor yo tenía un concepto sobre una persona y cuando vienen y me dan su idea,
como que yo ya voy a ver a esa persona con otros ojos, no la voy a ver de la misma manera. Entonces, el Eterno allí también en su palabra, que envió a María cuando la mandó a que se fuera esos 7 días fuera del campamento. Y que nos ordena también el hacer, pues que podamos hacer esa teshuva, que tomemos de la vitamina T, que creamos al Eterno, que creamos en su justicia, en su perdón, y que hagamos también tevilá, que nos purifiquemos y que vayamos allí delante de quien decía la palabra, delante de los Kohanim, y que se debía hacer, debían de presentar una ofrenda. Esa ofrenda allí era por su pecado, y luego, ¿qué pasaba? Allí los Kohanim pues les daban también unas indicaciones. Y aún nosotros vemos que allí en el libro de Lucas, en el capítulo 17, del verso 12 allí, del 11 al 19, nos habla de cómo los leprosos fueron allí limpiados. 10 leprosos fueron limpiados allí por Yeshua, ¿verdad? Entonces aquí está en una versión. Entonces, yo les voy a leer otra. Dice, les voy a leer allí desde el 13. Gritaron, Yeshua, Rabí, ten compasión de nosotros. Rogaron perdón. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los Kohanim, sacerdotes. Y resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Iban a que los Kohanim les checaran para hacer sacrificio y tevilá. A eso era que iban. Y uno de ellos, al verse ya sano, regresó exaltando a Elohim a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Yeshua y le dio las gracias. No obstante, era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó allí Yeshua. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Elohim, excepto este extranjero. Levántate y vete. Le dijo al hombre, tu fe, tu emuná te ha sanado. Entonces veamos que aún esta parábola, esta historia que el Eterno nos muestra allí, pues también nos deja ver cómo allí los 2 templos anteriores que hubieron fueron destruidos. El primer templo, ¿por qué fue destruido? Fue destruido por falta de conocimiento de la Torá. ¿Por qué? Por no haber obedecido correctamente como el Eterno había mandado. Y al no obedecer, pues se vino esa destrucción. Cuando se dieron de cuenta, entonces, ¿qué ocurrió? Empezaron a abrir sinagogas, empezaron a abrir allí y las yeshivot, y se empezaron a abrir diferentes escuelas. Los fariseos, ¿qué ocurrió? Empezaron a enseñar a todos en cualquier ciudad para aprender de la Torá. ¿Para qué? Para que esto no volviera a pasar de nuevo. Entonces vemos que en la época de Yeshua, ¿qué era lo que ocurría? Había varios maestros de la Torá y todos la estudiaban. Entonces allí también vemos que ahora el segundo templo, permítanme un momento. El segundo templo, aparte también que fue destruido primeramente porque Yeshua ya vino y tenía que ser destruido, fue también destruido, según allí los comentarios de los sabios, por el pecado de la Lashon Hara. ¿Por qué? Porque allí el pueblo que vivía en esa época eran personas ¿qué ocurría? Eran personas piadosas que conocían todas las leyes. Ellos ya allí incluso ya tenían el Talmud, y la gente allí el segundo templo de esta época, de esta generación, tendía a esconder su verdadera motivación bajo una máscara. Allí esa máscara la llaman Lechen Shamayi, que significa por temor al cielo o en el nombre del cielo. Y esto es una acción de honrar a Elohim. Entonces voy a darles aquí un ejemplo. Un ejemplo de Lechen Shamayi es que en casos de discusiones o de controversias, sería el tener la finalidad de aclarar algún acontecimiento y lo que de verdad ocurrió para entender la acción. Así, destruir la mentira detrás para que sea lleno con la verdad. Entonces, ¿qué era lo que ocurría en este tiempo? Que, sin embargo, las personas se escondían bajo una máscara. Por eso, Yeshua también allí les hace esa mención que eran como esos sepulcros blanqueados, ¿no? Que estaban bonitos por fuera,
pero porque dentro estaban con muerte, ¿no? Porque allí el Eterno sí los veía como ellos estaban. Entonces, ellos también estaban haciendo un tipo de lashon hara, donde allí estaban también destruyéndose a sí mismos, estaban destruyendo al pueblo, lo tenían dividido, porque unos maestros enseñaban unas cosas, otros, y lo que tenían era allí dividido al pueblo. Entonces allí vemos que por eso nosotros tenemos que reflexionar mucho en esa parte que nos dice el Eterno de que nosotros tenemos que usar nuestras palabras para edificar, que no salga de nuestra boca nada para hacer el mal, que no tenemos que permitir que en nuestro corazón o en nuestra mente hayan cosas malas, sino que en el momento que nosotros sintamos algo de eso, nosotros vayamos al filtro que es que la presencia del Eterno y podamos allí exponernos tal y como somos, lo que estamos sintiendo y que podamos pedirle a Él que a través de su presencia, de su palabra, de su rúa, nos ayude a cambiar para poder hablar correctamente. Entonces nosotros tenemos que meditar en estas cosas, tenemos que meditar qué es lo que nos está contaminando, por qué estamos pensando de esta forma, qué está ocurriendo en nosotros mismos, en nuestro entorno, para que haya ese deseo en nuestro corazón de hablar esas cosas, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí también que cuando yo estoy haciendo la shonara, como ahorita nos hablaba Jovita con el ejemplo de los corazones, ¿qué es lo que pasa? Que mi corazón está afectado. Hay algo. Y tengo que ir a ese examen con mi Abba, tengo que ir y ver qué es lo que está pasando, qué es lo que hay dentro de mí y empezar a sacar y a pedirle a Abba que sea el que me sane y me ayude para que mi corazón pueda ser bueno, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Eterno quiere también que nosotros como pueblo tengamos como objetivo. No se trata de decir, es que yo estoy bien y no, y negarme a lo que posiblemente esté ocurriendo. No, se trata de que yo deje que su Ruach me examine y me muestre las cosas que verdaderamente están aconteciendo dentro de mí y que el Eterno me pueda sanar, porque Él quiere sanar a su pueblo para que nosotros podamos ser ese pueblo, su bendita mano, que se une para ya no ser más unas tribus y todo por allí regado, sino ser uno solo en su bendita mano, pues nosotros tenemos que también darle lugar a nuestras palabras que sean buenas, que sean para bendecir, para construir. Y de esa manera, pues también vamos a dar allí lugar al Eterno y a su Ruach entre nosotros. Ay, yo que siempre me olvido de pasarles. ¿Será que está la de Leshen Shamayi? Por temor al cielo, en el nombre del cielo. Y digo aquí, vamos con Jovita. Muy bien. Bueno, aquí hay mandamientos sobre la Shonara. Vamos a ver cómo están clasificados para nosotros entenderlos y no guiar, y no nada más decir, es que no, yo no estoy hablando mal de mi hermano, yo no estoy hablando mal de mi prójimo, sino aquí hay que ver la clasificación de cada una de nuestras acciones en la que nosotros podemos caer en la Shonara. ¿Sí? El primero, no, la anterior, amada, dice, no, la anterior, ajá, lo tejel, rajil, beameja. No andes con chisme en tu pueblo. ¿Cómo decíamos que se llama chisme en hebreo, amadas? Para que despierten tantito. Sonará. No, Regilut. 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 Acuérdense. Chisme, regilut. ¿Sí? Despierten. Fuera, lagañitas. ¿Sí? Entonces, regilut. Entonces aquí, lo tejel rajil beameja. No andes con regilut entre tu pueblo. Ese es el primero. Entre nosotros no tiene por qué haber regilut. Ahorita estamos 6 personas, 5 personas, y entre nosotros no debe haber regilut.
¿no? Pero fíjense, les voy a contar que en la mañana se salió muy temprano de mañana Aura, ¿sí? Y quién sabe a dónde se fue, ella dijo que iba con el nieto, ¿no? Entonces es ver, entre nosotros no debe haber ese chisme, ¿sí? Entre nosotros agua, no Regilud. Y lo tenemos en la palabra que dice en Vayikra 19:16. No vayas por ahí esparciendo calumnias entre tu pueblo, pero también no te quedes quieto cuando la vida de tu prójimo esté en peligro. Y lo firma Adonai. Recuerden que cuando dice ahí, yo soy Adonai, él está poniendo esa firma, esa rúbrica. Entonces dice, no vayas, ya te caché ahora, no crees que no, lo vi. No vayas por ahí esparciendo calumnias entre tu pueblo. Andrea lo decía. Yo ya me hice la idea de que Aura se va muy temprano y dice que va por el nieto. O sea, ya todos tenemos esa idea de que aunque ella nos diga que va por el nieto, nosotros ya vamos a pensar que no es cierto, que nos está mintiendo. Con una sola palabrita estamos nosotros haciendo Lashon-Hara. Estamos haciendo regilut, estamos haciendo un chisme. Y dijeran, ay, ahora eso a ti en qué te afecta, o sea, fue una broma. Pero si ahora no está primero, no está con ese corazón, ¿sí? Dice, los nietos para llevarlos a la escuela, efectivamente. Y puede que alguien diga, ay, pero yo no te estoy viendo, ¿no? O sea, se va aumentando y esto va en cadenita y en cadenita. Y a veces que decimos, ay, no, eso no fue hablar mal de Aura. Pero entonces, ¿qué hay en mi corazón? ¿Cómo está mi corazoncito ahorita? ¿Acaso está con sus manos así como ríndome? ¿No? O tengo ahí por ahí una maldad escondida o tengo algún resentimiento con Aura y con esa palabrita ya salió a la luz. Recuerden que nos dicen que la Shonara sale. Ahora, ¿qué es regilut? ¿Qué es regilut? Chisme. No, chisme, calumnia, el que es chismoso, el que cuenta lo que le contaron. O sea, a mí me dijeron, el que cuenta cosas que escuchó y o vio de otro, el que cuenta lo que le confesó alguien sobre sí, negativo o no del tema. Eso es regilut. Yo voy a contar lo que me contaron. ¿Por qué? Porque me lo dijo Andrea y yo confío en Andrea y Andrea estoy segura que me dijo la verdad. O yo le cuento, fíjate que lo que estamos ahorita como ejemplo, ¿no? Espero que ahora no se... Pero, se van divulgando y se va de palabra en palabra. Cuando llegue realmente al oído de Aura, va a haber muchas cosas que puede haber. Resentimiento, se va a molestar, se va a enojar. La Shonara es maldecir y el que cuenta para perjudicar a otro, aunque sea cierto lo que le cuenta. Regilut, un chisme. La Shonara, algo que voy a hacer un daño. ¿Sí? Adelante, amada. Entonces nos dice, no contar regilut, no hacer regilut. En Mateo 5, 23, 24 nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano, el hermano de Mashiach, tiene alguna cosa contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces regresa a hacer tu ofrenda. Por eso en las noches es nuestro teshuvah, ¿sí? En la noche es ¿qué hice hoy? Es una reflexión sobre qué hice hoy que no debía o qué hice de bueno. Porque también, ¿no? No nada más voy a estar culpándome y culpándome.
pero hay que hacer una meditación de qué es lo que hice, qué es lo que dije que tenía yo que hacer. Adelante. Adelante, exacto, autojuzgarnos también. La siguiente, Andrea, de favor, dice, hablar directamente con la persona que tuvo la situación. A ver, vamos a ver. Nos dice Mateo 18:15. Además, si tu hermano se aparta de la Torá, ve y muéstrale su falta, pero privadamente, solamente entre ustedes dos. Si te escucha, has ganado de vuelta a tu hermano. Si yo veo algo que de mi hermano que está haciendo, yo voy y se lo digo a él, no le digo yo a Brent que vaya y se lo diga a Carmen, que vaya y se lo diga a Eli. No, yo voy y le digo directamente, esto no está haciéndolo bien. ¿Sí? Entonces, yo tengo que estar de esa manera. ¿Sí? De las que estamos aquí, bueno, en mi caso ya no, pero de las que están aquí que tienen un trabajo estable, muchos de los problemas que se tienen en el trabajo es, ay, es que me miró feo, me torció la boca, ¿sí? No me saludó. Yo en lo personal tengo problemas de vista, ya la edad a veces no escucho. Y hay gente que me ha dicho, ni me saludaste. Bueno, primero a veces ni te vi o iba pensando en otra situación y ya están haciendo todo el drama. Y yo, ¿pero cuándo? O sea, yo ni siquiera me acuerdo cuando los vi, ¿no? Entonces yo voy, ¿sí? O esa persona se queda con ese rencor. Algo tiene Jovita contra mí. De seguro no le caigo bien. ¿O qué problema? Y mi corazón se empieza a llenar de espinitas, se empieza a llenar de ese resentimiento, hasta que dado un momento esa persona se va a enojar y va a hablar de nosotros, creo que más. ¿Sí? Adelante, amada Andrea. Allí para que estemos tomando nota, ¿no? Todo lo que nos instruye el Eterno allí en Mateo 18:16 serían como esos pasos, ¿no? Entonces también, si ya luego yo voy y hablo con la persona, entonces si esta persona no cambia, dice Mateo 18:16, mas si no te oyere, toma un contigo uno o dos ají, besham, be Mashiach, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra de corrección que sea dicha. Entonces allí asistir junto a uno o dos hermanos más frente a la persona. ¿Sí? Entonces allí vemos qué pasó. ¿Qué les pasó? Si no se corrige, en el verso 17 nos dice, si rehúsa oírlos, insiste más y trae el caso ante el Beit Din de la congregación local, teniendo toda la comunidad testigo. Y si también rechaza el testimonio del tribunal dado ante toda la comunidad, tenle como gentil y público. Entonces dice aquí como otro paso, hablar con los líderes de la comunidad, de la congregación y ponerlos allí como testigos, ¿verdad? Y si nada de esto funcionara, entonces dice que esa persona debe ser tratada allí como un gentil. Solamente si la persona no nos escucha, es que vamos a ir a hacer esto, es que vamos a ir junto con uno o dos personas más como testigos entre el pueblo. Y si tampoco así nos escucha, entonces es que vamos a ir a hablar con los líderes, ¿no? De la congregación, con el pastor, para ver si esta persona se arregla y vuelve allí a la Torá. Pero si no, entonces ya nos dice la Torá que lo tratemos como a un pagano. Y eso es lo que se tiene que hacer. No tenemos que hacer regilú, no tenemos que hacer chisme. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Eso es un mandamiento y nosotros lo que tenemos es que hablar allí con nuestro hermano, con el que esté aconteciendo algo. Tenemos que solucionar las cosas y también hay que llegar a acuerdos. Entonces,
Ya, la próxima vez entonces decía Jovita, es que los compañeros me dicen que yo ni los saludo, pero yo ni cuenta me di que los saludé, ¿no? Entonces, entonces vamos a llegar a un acuerdo. La próxima vez que ustedes me vean allí distraída, pues entonces salúdenme. Y ya cuando yo vea que alguien se está moviendo, pues yo decir, ah, sí, lo tengo que saludar, ¿no? Ahora sí lo voy a ver. No va a pasar como tan desapercibido. Entonces, es poder llegar a acuerdos, ¿para qué? Para estar bien, para arreglar las cosas y no estar allí en ese chisme, en ese regilut, porque entonces estaríamos pecando. Entonces, el primero, allí de los mandamientos y de las recomendaciones que nos hace el Eterno es que no andemos con chismes. Hay que hacer una cosa y que nos quede bien claro hoy a todos, hay que ir y arreglar las cosas. Y esto no es, ay, es que, ay, yo no quiero problemas, es que yo no quiero comentarios, es que, no, ay, es que, ay, luego esa persona se va a enojar y es que, como que, ay, después yo le voy a caer mal. No, no es porque si nosotros queremos esas fuerzas, porque porque dejamos luego guardar las cosas, porque dejamos guardar, ay, es que Jovita pasó y no me saludó. Y ahí se me queda esa espinita en el corazón que va a ser mi tormento y que cada vez que yo me acuerde de Jovita voy a decir, ay, Jovita es creída, Jovita es antipática. Sí, porque ya esa espinita me va a llevar a pensar cosas malas de ella, porque eso es lo que dejé yo anidar allí en mi corazón. Y yo no puedo permitir que haya nada en mi corazón en contra de mi hermano, porque esto es un pecado y estaría infringiendo lo que me habla la Torá de su mandamiento de que ame a mi prójimo como a mí mismo, ¿cierto? Entonces, allí yo tengo que también aplicar. Adelante. Por ejemplo, es interesante aquí, ahora está haciendo un comentario, pero me dice que precisamente de tanto se hace una película y la generación de cristal que por todo se ofende, por todo se siente, ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo que muchas veces es porque traen heridas, ese corazón no está al rojo vivo, ¿sí? Entonces, primero, no regilud, díganme, no me saludaste, no me viste, ¿no? O sea, créanme que sí, en la realidad, he tenido así problemas fuera, porque no, o yo, y ahí está mi mayor testigo, Brenda, yo cuando me meto a estudiar o meto a hacer, no, o sea, créanme que se me borra todo. Y me pueden estar hablando y yo estoy ensimismada en lo que estoy haciendo. Y ella luego me ha dicho, es que no me escuchan. No, pues es que no te escuché, ¿no? No te escuché. O sea, ven y muéveme la mano. Entonces, pero si yo estoy sensible, yo ya me sentí mal. Ya Jovita ya no me hizo caso, ¿no? Dicen acá ni me fumó, ¿no? Ni siquiera se dignó de saludarme. Entonces, es tener cuidado. No chismes. Y si el chisme se va agrandando o yo siento que realmente la actitud de Jovita me está haciendo daño, voy y lo hablo con una autoridad, con un roe. No voy y le cuento a Andrea, le cuento a Eli, le cuento a Carmen, le cuento a Brenda, cuento a Aura, porque eso ya es regilut. Yo voy, oiga, Roe, Jovita, ya son varias veces que no me saluda. Y ahí pueden darse cuenta, no, pues, ¿saben qué? Es que Jovita ahorita sus lentes no le sirven, pues no te ve, ¿no? Así nos han pasado muchas cosas cuando sabemos qué es lo que guarda. Ahí viene. El segundo es Lotisha Shema Shah. No profieras un reporte falso. Ese nos dice en Éxodo Shemot 23:1 dice, rogar con emuná por oración por aquellos sobre los que se tiene autoridad, ¿sí? Bueno, aquí, a ver, no dar un reporte falso. Nos pone aquí el ejemplo de todo su caminar de Yeshua, cuando el centurión va y pide oración por su esclavo, ¿sí? Él va y pide por su esclavo. Eso está en Lucas. Cuando Jairo va y pide por Talita, que estaba enferma,
¿sí? Va y le dice a Yeshua. Y vemos con las hermanas de Lázaro, ¿sí? Que van con Yeshua, que su hermano había muerto. Aquí vemos en estos tres que no fue nunca un reporte falso, ¿sí? Pero ahora, ¿hasta dónde llega mi límite? ¿Hasta dónde llego yo para saber si es cierto o no es cierto? Aquí era Yeshua y Yeshua detectaba inmediatamente una mentira o algo. Si el centurión hubiera mentido, pues Yeshua no. Nosotros somos más susceptibles de aceptar mentiras como verdades. Si alguien me da un reporte falso, yo me lo puedo creer. Y eso es lo que no tenemos. Entonces, lo tisha shema shah. No prefieras reporte falso. No regilú y no un reporte que sea mentira. La siguiente, amada. Y aquí vemos, sí, así tantito ahí. ¿Qué hacer? A ver, viene alguien y me va a hablar, me va a decir algo. Fíjate que te voy a alimentar el alma, que luego así platicamos con Brenda. Entonces, alimenta mi alma, ¿no? A ver, ¿qué me vas a decir? Nosotros tenemos que aprender a ver, ¿de qué vas a hablar? ¿No? Yo tengo que pasar por 3 filtros, lo que me vayan a decir. El siguiente, amada. Nada más un clic, dale ahí. Dice, a ver, primero, la manera en que yo puedo decirles no es de mi interés. Ve y háblalo con la persona que tienes la situación, ¿no? Brenda viene con Andrea y le dice que yo no la saludé. La actitud que tiene que tomar Andrea es, a ver, no es de mi interés, ve y háblalo con Jovita, porque pues yo no soy Jovita. Y no sé por qué no te respondió el saludo. Algo pasó. Y ahí vienen los 3 filtros que enseña Sócrates, ese filósofo. ¿Sí? Adelante, amada. De uno por uno. Son esos filtros. El primero, ¿es verdad lo que me vas a decir? O sea, ¿realmente es verdad lo que me vas a decir? ¿Me vas a contar? El siguiente, amada, ¿es bueno lo que me vas a decir? ¿Sí? O sea, fíjate que Andrea está hablando de ti. A ver, ¿es verdad? ¿Te consta? ¿Andrea te lo dijo a ti? ¿Es bueno lo que me vas a decir? ¿Me va a hacer un bien yo saber que Andrea anda hablando mal de mí? O sea, ¿va a ser bueno? O sea, ¿me va a edificar lo que Andrea anda hablando de mí? Y si no decir, ¿sabes qué? Entonces, mira, si no es verdad, si no te lo dijo a ti, ese es uno. Y si es bueno para mí, porque si vas a dañar mi corazón, ya no es bueno. Si me vas a crear resentimiento o que yo pelee posteriormente con Andrea, ya no es bueno. ¿Sí? El siguiente, amada, y el último, ¿me va a ser de utilidad el saber que no le caigo bien a Andrea? ¿No? ¿Me va a ser de utilidad? Esos son los filtros que nosotros tenemos que tomar en cuenta, amadas. ¿Sí? Exacto, en el área familiar, en todos los aspectos, pero sí, efectivamente, muchas veces en la familia se da más común, ¿no? De que llegue el esposo. Es que fíjate que fulano, que el amiguito que me fue en el trabajo, que esto. O sea, por eso tenemos nosotros que tener mucho tiempo. ¿Y te consta? Porque a veces nuestros esposos, digo, el título es que fíjate que anduvo hablando de mí, anduvo haciendo estas cosas. Y, y bueno, ¿te consta o te lo dijeron? ¿No? Y es bueno, mira, porque no era bueno, porque ya te hizo enojar. ¿No? ¿Te fue útil o es útil? Esos son los 3 filtros que nos dice ese filósofo y la misma Torah nos dice. O sea, a ver, rechaza. No es de mi interés, mira, ve y habla, ¿no? Y si no, si Andrea tiene algo contra mí,
Andrea va a venir y me lo va a decir a mí. Entonces, no te preocupes en informarme, porque yo ya le agarré coraje a Andrea. Cuando yo me encuentre con Andrea, ya no la voy a saludar y ya se armó otro detalle más, ¿no? O ya le torcí la boca, o ya fui ahora y se los comenté a otra. Entonces, de eso, acuérdense, no chisme y no doy un reporte falso, porque si no, le digo, volvemos nuevamente. Adelante, amada. Bueno, vemos esto, ¿sí? Ahora, ¿puedo pedirte fila por otros? ¿Qué nos han dicho? Ahí yo una vez en un comentario, yo le pregunté al Roe, y le dije, Roe, ¿es válido pedirte fila por otros? ¿Es válido pedirte fila por mi familia? ¿Es válido pedir por mí? Tenemos nosotros que estar nuevamente bien informados porque voy a pedir algo que me conste, ¿sí? Porque vemos muchas veces y no es, pero a lo mejor, ¿sabes qué? Yo quiero que oren por Brenda porque Brenda tiene un problema muy fuerte con su marido. ¿Brenda te lo pidió? ¿Brenda te pidió que oraras por ella y por su esposo? No, pero es que yo le quiero ayudar. Y ya estoy yo informando cosas de Brenda que no es así. Por mi familia, ¿sí? Pues yo quiero orar porque mi hijo, deje ya la bebida, ya deje los vicios. Tu hijo lo aceptó porque al final de cuentas es su privacidad. Tu hijo autorizó que dieras a conocer a todo el mundo o nada más porque tú te enojaste que el sábado llegó tomado y tú ya estás pidiendo porque mi hijo anda en estos. Y por mí, ¿qué voy a pedir por mí? ¿Puedo pedir por mí? ¿Hasta dónde yo tengo que meterme con Adonai? ¿Y hasta dónde yo puedo pedir? Pero dar un reporte falso nos lleva a la Shonara, algo que no nos conste. ¿Quién es esto? Entonces, vamos diciendo, ¿no? Entonces, a ver, yo sé o yo quiero pedir porque Carmen se está portando mal, ¿no? Porque Carmen no está haciendo lo correcto. Entonces ya vimos, no chisme, voy y se lo digo a un Roe o se lo digo a Carmen. Y no dar un reporte falso. ¿Qué es? Ese es el segundo mandamiento de la Shonara. Adelante, amada. Creo que no nos va a dar tiempo. Y apenas arrancamos. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta y voy a tener aquí la grabación. Ya vamos a continuar a la siguiente, así que nos despedimos allí para los que lo van a ver en diferido. Acá nos vamos a quedar haciendo algunos comentarios.